debemos de estar fundamentados en la doctrina ¿qué? Apostólica. Si usted no tiene una fundación, si usted no ha puesto sus bases sobre esa doctrina, pues usted está cogiéndose para otro lugar. Usted está cogiendo hacia el judaísmo, usted está cogiendo hacia el cristianismo católico, pero no a lo que enseñaron los apóstoles. No somos judíos mesiánicos. Los apóstoles no eran cristianos, eran judíos mesiánicos. Ellos no eran cristianos, ellos eran judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque Cristo era judío y Él era el Mesías. Y ellos sencillamente estaban siguiendo las enseñanzas del Maestro. Entonces ellos eran judíos, no cambiaron su religión, ni Cristo cambió la religión tampoco. Pero ahora, aparte de ser judío, habían entendido que el Mesías había llegado. Eso es toda la diferencia con el judío. Por eso, por ahí hay un versículo que dice, porque si tan solo confiesan que Cristo es el Mesías, o que Yeshua es el Mesías, son salvos. Porque eso es lo que ellos necesitan. Si estamos entendiendo esto, el judío, para ser salvos, hermanos, lo que tiene es que entender que Cristo o que Yeshua es el Mesías. El judío practicante, que hay judíos que no son practicantes, que son paganos como todos nosotros, como éramos nosotros. Pero si ellos sencillamente entienden que Yeshua es el Mesías, o que Jesús es el Mesías, ellos no cambian de religión. Ellos no tienen que cambiar de religión, hermanos. Ellos siguen predicando el judaísmo. Usted no va a ver un judío mesiánico que diga que es cristiano. No lo va a encontrar. Usted se puede dar la vuelta al mundo y no lo va a encontrar. Si Dios lo pudiera meter ahora usted en el tiempo, en una cápsula de tiempo, y usted regresara a la época de los apóstoles, usted se dará cuenta que ellos estaban predicando el judaísmo. Ellos nunca cambiaron su religión. ¿Por qué no la cambiaron? Porque esa se las dio Dios. ¿Cómo van a rechazar algo que Dios le dio? Si ese es el pacto eterno entre su pueblo y Él. Los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel son para siempre. Ellos no lo podían cambiar. Usted va a ver en el libro de los Hechos, hermano. Ustedes tienen que saber eso, porque a nosotros nos han enseñado que los sacrificios se acabaron con la muerte del Mesías. Pero ustedes van a ver en el libro de los Hechos que los apóstoles asistían al templo y hacían sacrificios. Ellos ofrecían sacrificios. Pero ¿cómo así entonces si el Mesías ya había acabado con eso? Eso nos los enseñaron allá en el otro campamento, pero eso no es cierto. Habían sacrificios de paz, ofrendas de paz. Todos esos los continuaron haciendo. Es más, los judíos seguían haciendo votos. ¿Se acuerdan que Pablo se rapa la cabeza para hacer un voto al Señor? Y que habían otros judíos que se... Los judíos se siguen circuncidando, que eso es un pacto de ellos con Dios. Por eso usted va a ver que... Sí, ¿no? Y que Pablo manda a circuncidar a Timoteo, pero sin embargo no manda a circuncidar a Lucas, que Lucas es griego, pero él sí mandó a circuncidar a Timoteo. Entonces, todo esto tiene que estar muy claro, hermano. El cristianismo sufrió una variación, sufrió un cambio. O sea, el mesianismo, vamos a decirlo de esa manera, aquellos seguidores del Mesías, que eran judíos que asistían a la sinagoga los sábados, con el tiempo, con la muerte de los discípulos, con la persecución que tenían contra el pueblo de Israel, con la destrucción del templo, esto es muy importante. ¿Saben una de las cosas que hizo que el cristianismo se confundiera? ¿Saben qué fue, hermano? La destrucción del templo. Cuando se derrumba el templo de Jerusalén en el año 70 bajo el emperador Tito, se
no había una luz, no había una guía, porque los apóstoles no representaban al pueblo de Dios. Entonces se empezaron a ver confusiones, cada quien cogió por su lado. Comenzaron la gente a congregarse solamente en las sinagogas y comenzaron a abrirse diferentes grupos. Dentro de ellos hubo esa división entre los gentiles y los judíos. Y el cristianismo no fue que nació en Pentecostés. No, hermanos, eso es mentira. Eso no nació en Pentecostés. Los discípulos seguían explicándole a las personas, dándole enseñanzas, lo que ellos conocían, hablándole del Dios de Israel, la importancia del arrepentimiento, seguir los caminos de la Torá, estudiar la palabra, se reunían el sábado, hacían lo mismo, compartían el pan en las casas y en el templo. Hacían lo mismo que hacían los judíos. Lo mismo. Con el transcurrir de los tiempos, las divisiones que hubo, se comenzaron a formar grupos aparte, hasta que se formó, se puede decir que la secta cristiana gentil más poderosa triunfó, transformándose en la Iglesia Católica. Ellos poco a poco fueron conquistando el Imperio Romano. Y déjeme decirle una cosa, para conquistar el Imperio Romano y para conquistar la mentalidad del romano, no le era fácil conquistarla con un Mesías hombre. No le era fácil. ¿Por qué? Porque los paganos, sus héroes eran dioses. De allí vienen los dioses del Olimpo. Todo eso viene de las mitologías griegas. Entonces, para ellos poder conquistar ese helenismo, para poder conquistar ese imperio romano, no le era fácil conquistarlo con un Dios que no se ve. Ellos estaban acostumbrados a tener imágenes y a mirar sus dioses. Es más, el paganismo, que era lo que reinaba en Roma para la época del Mesías, era paganismo. En el paganismo no existía un Dios específico. Ustedes recuerdan cuando Pablo llega ya a Atenas, ¿cuántos dioses habían? ¿Y qué le dice Pablo? Ya veo que son bastante religiosos porque tienen altares de todos los dioses. Para ellos no existía un Dios específico, sino que cualquiera. O sea, mientras más dioses traían, mejores ellos se sentían, porque se sentían más protegidos. Por eso los romanos y los griegos creían en muchos dioses. Pero esos dioses, a todos esos dioses les hacían estatuas, les hacían imágenes. ¿Estamos entendiendo esto? A todos, es más, al César le hacían una estatua y le llevaban incienso, le ofrecían sacrificios a las estatuas de los César, de los emperadores. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver una imagen. Entonces, cuando el judaísmo les presenta a un Dios que no se ve, a ellos se les hace como un poquito difícil eso. Hombre, ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a creer en algo que no veo? Entonces ellos, para poder conquistar la mentalidad pagana y politeísta, tuvieron que modificar un poco el mensaje de los apóstoles. Entonces ya Cristo no era el hombre que Dios levantó de entre los muertos, sino que era un segundo Dios. Eso les sonó mejor a ellos. Un segundo Dios, claro, porque nosotros creemos en muchos dioses. Entonces nos conviene más que sean dos. Por lo menos por ahí vamos entrando. Y entonces, ¿qué terminaron haciendo con Cristo? Haciéndoles imágenes donde quieran. Eso no fue lo que hicieron con Él. Levantaron imágenes donde quieran. Entonces a ellos se les hace más fácil porque ellos están acostumbrados a mirar imágenes. Por eso es que el Señor le dice en los mandamientos, segundo mandamiento, perdón, no te harás imagen. Eso está prohibido por el judaísmo. No te puedes hacer ningún tipo de imagen. ¿Y qué fue lo que hizo el cristianismo? Lo primero que hizo fue hacer una imagen. Un hombre crucificado en una cruz. Ese es el Dios de los cristianos. Así de sencillo. Es más fácil. Entonces, no podían tener a ese hombre, a ese digamos, Dios
como un judío. ¿Por qué? Porque ellos se estaban separando de todo lo que era judío. Ellos no podían aceptar que el Dios de ellos fuera judío. Entonces, ¿a dónde lo mandan? Al cielo. Si él nace en el cielo, él no es judío. Así de sencillo. O sí. Si Cristo nace en el cielo, él no puede ser judío. O sí puede ser judío naciendo en el cielo. No. ¿Pero dónde nació Cristo? En Israel. ¿Cómo hicieron con él a los 8 días? Lo circuncidaron como buen judío que era. Nacido de padres judíos. Vestía como un judío. ¿Qué predicaba? El judaísmo. ¿Cuándo se congregaba él? ¿Los domingos? No. ¿Los viernes? No, ya lo dijimos. El sábado. Lo hacía como de costumbre. No como algunos que vienen de vez en cuando. Era de costumbre. Religiosamente, el sábado. Venían para el servicio, para oír. ¿Por qué ustedes creen que el Mesías a los 12 años podía estar con los doctores de la ley? Porque se la pasaba todo el día con un teléfono. No. Cuando Cristo ustedes lo ven discutiendo con los doctores de la ley es porque desde pequeñito, desde que tenía por ahí la edad de Anita, me imagino. ¿Cuántos años tienes tú, Anita? Yo creo que desde antes. Ya les estaban enseñando el Shamat. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y todo el libro de Génesis y Éxodo. Y todo. Los 5 libros de Moisés se lo tenían que saber de memoria a los 12 años. Se parecen mucho a los niños de ahora, ¿cierto? Se saben el nombre de todos los artistas, de todas las películas de Hollywood. Pero dígale cuántos libros tiene la Biblia, no lo saben. Entonces, hermanos, mire, él era judío. El cristianismo nace del judaísmo. Lo que se conoce como iglesia primitiva, sencilla y llanamente, entiendan esto, era una secta. Por eso la Biblia le dice secta. Secta no quiere decir que eran sectarios, no, era un grupo de gente, judíos, que creían en el Mesías, pero ellos eran judíos, seguían guardando la ley, solamente que habían entendido que el Mesías había venido y Israel lo había rechazado. Y eso le produjo a ellos arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Dios nos mandó al Mesías y no lo recibimos. Entonces, imagínense, hermanos, yo quiero que ustedes se pongan acá en la posición de un judío. ¿Cómo así? Quiere decir que ese ser que tanto hemos esperado. Porque déjeme decirle que los que esperaban al Mesías no eran los gentiles. Esos reyes que vienen supuestamente a Jerusalén, esos no eran gentiles, ellos eran judíos. Ellos conocían la palabra. Ellos no eran reyes de tierras, no eran estudiadores de las escrituras. Ellos vinieron porque ellos estaban esperando el Mesías, porque ellos conocían las escrituras, sabían que había un prometido para el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles, mis hermanos, no estábamos esperando a ningún Mesías. Entienda eso. No lo estábamos esperando. Y lo tremendo es que los judíos lo siguen esperando. ¿Cómo le parece? El único pueblo que esperaba un Salvador era el pueblo de Israel. Por eso es que los reyes dicen: venimos a buscar el rey de los judíos. No el rey del mundo, el rey de los judíos. Porque nosotros no lo esperábamos. Nosotros creíamos era en cualquier cosa menos en el Dios de Israel. Ese Dios de Israel le había prometido al pueblo de Israel un Mesías. Y ese Mesías había venido y ellos lo habían rechazado. Y cuando ellos se enteran que sí había venido, pero que el pueblo lo había rechazado, o que el gobierno lo había rechazado,
y que había tenido que morir por los pecados del pueblo, eso le produce a ellos un arrepentimiento. Ese es el famoso discurso de Pedro. A ese Mesías, a Cristo Jesús, que andaba por allí, fue rechazado. Y lo mandaron a morir en un madero. Cuando ellos oyen esto, ¿qué pasa? Se arrepienten. Se compunge de corazón y se arrepienten. Entonces, hermanos, el cristianismo nace de allí. Pero el cristianismo primitivo no es otra cosa que judaísmo mesiánico, judaísmo que creía en el Mesías. No era otra cosa. Que nos han cambiado la historia, que nos han engañado, pues hermano, ya esa parte no la sabemos. Ellos seguían haciendo sacrificios, ellos seguían yendo al templo, ellos seguían guardando el sábado, ellos seguían guardando las fiestas. Es más, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Pentecostés. Eso no es cristiano, eso es judaísmo. ¿Cuándo vino el Mesías? Pascua. ¿En qué época muere el Mesías? En Pascua. ¿Cuándo resucita? En primicias, todo cumpliendo las fiestas judías. Él no vino a cambiar nada, mis hermanos. El pueblo lo rechazó, tuvo que morir por su pueblo. Y eso es lo que dice Pedro, que es necesario que Él sea retenido en el cielo. Ahora tienes que conformarte con que Dios lo tiene en el cielo. Eso es lo que le dice Pedro. ¿Qué pasa entonces con Él? No, Él está retenido en el cielo hasta que Dios restaure todas las cosas y Él va a volver otra vez. Y esta vez, pues será un poquito más difícil la salvación porque hay que pelearla. Entonces ahí es donde vienen todos los problemas que tiene el pueblo de Israel. Han tenido que pasar por tantas persecuciones, han tenido que pasar por tantas cosas, porque cuando vino el Mesías, desaprovecharon esa buena oportunidad que Dios les estaba dando. No cambiaron religión. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Creemos en eso, en la doctrina apostólica. Nuestra fe debe estar fundamentada sobre la doctrina apostólica, creyendo que hay ¿qué cosa? Una fe, que hay un bautismo, que hay un Señor. ¿Cuál es el Señor? El Mesías. Y creyendo que tenemos ¿a qué? A un solo Dios, el Padre, el cual está sobre todas las cosas y es por todo. Eso es lo que creemos. La doctrina apostólica. Cuando nosotros hablamos de la raíz, hablamos de la fundación, de las primeras enseñanzas apostólicas. Por eso dice, regresando a las raíces hebreas, regresando a lo que ellos enseñaron, no lo que enseña Roma y todo lo que viene detrás, ni Lutero, ni todas las iglesias protestantes, sino regresando a lo que enseñaron el maestro y los apóstoles. Por eso se dice regresando a las raíces hebreas de la fe. Creemos o hemos regresado a esa enseñanza de los apóstoles. Por eso se dice regresando a las raíces. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando comenzó el movimiento cristiano, ellos estaban con el Mesías y la enseñanza apostólica, pero se fue perdiendo, y lo que estamos haciendo ahora es regresando a ese principio, regresando a los principios. Hay un versículo bien interesante en la Biblia que dice: paraos en los caminos. Paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Pregunta qué fue lo que ellos enseñaron. Pregunta qué fue lo que... Eso es lo que la gente se tiene que hacer, es eso. Esa pregunta se la tiene que hacer la gente. Párate en el camino y pregunta qué fue lo que enseñó el Mesías. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Y dice, ¿y qué más dice? Párate, pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Y qué más dice? Y hallaré descanso ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Ese descanso lo encontramos cuando entendemos la verdad, porque la verdad solamente nos hace libres. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Regresamos ¿a qué? A las enseñanzas apostólicas primitivas. Ese versículo es precioso. Cuando uno se pierde en el camino, ¿a dónde uno tiene que regresar? Otra vez al principio. Pero mira lo que dice, más dijeron.
no andaremos. Claro, siempre hay gente que dice, no, yo prefiero con lo que es de ahora, lo de ahora es más moderno y mejor. Sí, porque el versículo termina diciendo, mas dijeron, no andaremos en él. O sea, no andaremos en el buen camino, no encontraremos paz para nuestras almas, sino que seguiremos en nuestro camino. Entonces, hermano, nosotros creemos en la doctrina apostólica, las enseñanzas de nuestro santo maestro, el Mesías de Israel y del mundo, y de los apóstoles. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no es judaísmo sin el Mesías, sino que son las enseñanzas. ¿Qué enseñaron ellos? Que existe un solo Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. ¿Qué enseñaron los discípulos? Que el Mesías había venido, que está retenido en el cielo hasta que Dios restaure todas las cosas. Eso fue lo que enseñaron. ¿Qué esperan ellos? El regreso, no la venida. La venida la esperan los judíos que no creen en el Mesías. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ellos están esperando la primera venida del Mesías. Nosotros estamos esperando el regreso. Es una diferencia. Según ellos no ha venido, no ha llegado el Mesías, no se ha levantado el Mesías. Según ellos, no se ha levantado todavía el Mesías. Nosotros estamos esperando que Él regrese. Los judíos no están esperando ni que regrese ni que venga del cielo. No, ellos no están esperando eso, hermanos. Ellos están esperando que se levante aquí en la tierra un hombre, que Dios constituya a ese hombre Mesías. O sea, lo que ya pasó con Cristo, lo que ya pasó con Yeshua. Se levantó un hombre, vivió en santidad, trajo el mensaje verdadero de Dios, quería implementar el reino de Dios, no lo dejaron, murió por los pecados de su pueblo y Dios lo llevó al cielo. Y le dijo, siéntate a mi diestra, siéntate un ratico acá, que yo voy a encargarme de arreglar este asunto. Eso es lo que dice la palabra, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos, a los enemigos del Mesías, por el estrado de tus pies. Entonces ahora Dios, a través de su Espíritu, está formando todo esto. A través de su Espíritu Él está restaurando todas las cosas. ¿A través de qué cosa? De su Espíritu y de su palabra, porque su palabra es Espíritu también. A través de la palabra de Él y a través de su Espíritu Él está restaurando todas las cosas. ¿Para qué? Para que venga el Mesías, para que regrese. Y entonces esta vez, cuando regrese, no vayamos a hacer lo mismo que hicimos la primera vez que lo rechazaron. No, esta vez aceptémoslo. De hecho, ya esta vez, aunque no lo aceptemos, Él va a gobernar, porque Él no viene para que lo elijan. Él fue coronado por Dios como Mesías. ¿Sí están entendiendo esto? Al Mesías lo tenían que coronar los sacerdotes, lo tenían que ungir como el Mesías, y no lo hicieron. Por eso, mis hermanos, es tan importante lo que dice Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad según la resurrección entre los muertos. Entonces, lo que lo declara el Mesías es la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, quien lo unge a Él no es el sacerdote. Quien unge al Mesías no es el sacerdote. A Él lo unge Dios directamente. A Él lo unge Dios directamente. ¿Cuándo lo unge? En el Jordán. La presencia del Espíritu Santo vino sobre Él, para que Él fuera a predicar, para que fuera a hacer todo lo que Él tenía que hacer. Y con la resurrección de entre los muertos confirma que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque no lo proclamaron Mesías. Entonces Él viene a gobernar. Amén. ¿Qué creemos? La doctrina apostólica. Lo que dice Efesios 4, que tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre, el cual, ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos.
Así que eso es lo que usted tiene que creer. Que existe un Dios que está sobre todas las cosas, que es invisible, que no se puede ver, y un Señor que es el Mesías, a quien Dios levantó de entre los muertos y lo ha proclamado el Mesías de Israel y del mundo. Y que Dios lo enviará en el momento preciso para establecer el gobierno milenial. Y usted, hermano, va a estar con él si lo cree. Y sus ojos lo van a ver.